Hay una pregunta que tal vez nunca te has hecho en voz alta, pero que llevas cargando por dentro desde hace mucho tiempo. Y esa pregunta no tiene que ver con el dinero, ni con el trabajo, ni con las metas que aún no has cumplido. Esa pregunta es mucho más profunda, mucho más silenciosa, mucho más incómoda. Esa pregunta es, ¿por qué siento que los días pasan y yo no avanzo? ¿Por qué me levanto, hago lo que tengo que hacer, vuelvo a la cama y al otro día es exactamente lo mismo? ¿Por qué mi familia me ve, pero siento que no me conoce? ¿Por qué hay tanto ruido en mi casa y tan poco diálogo? ¿Por qué mis hijos crecen y yo no sé en qué momento dejé de estar presente? Yo entiendo esa sensación, la conozco, la he vivido. He estado en ese lugar donde uno cree que está funcionando porque cumple, porque trabaja, porque paga las cuentas, porque no falta comida en la mesa, pero por dentro algo no encaja. Hay un vacío que no se llena con logros, ni con compras, ni con aplausos. Y ese vacío tiene un nombre que pocos se atreven a pronunciar: falta de propósito en lo cotidiano. Hoy quiero hablar de algo que puede parecer simple, pero que tiene el poder de cambiar por completo la forma en que vives, la forma en que amas, la forma en que te relacionas con tu familia y contigo mismo. Quiero hablarte de 7 hábitos. No son hábitos de productividad empresarial, no son fórmulas mágicas, no son trucos de motivación barata, son hábitos que nacen desde adentro, que se construyen con disciplina silenciosa, con humildad, con paciencia, y que cuando se practican con constancia, transforman no solo tu día, sino la atmósfera completa de tu hogar. Yo crecí entre 2 culturas, la cultura japonesa de mi padre y la cultura colombiana de mi madre. Y en ese cruce de mundos aprendí algo que me marcó para siempre. Los grandes cambios no vienen de los grandes discursos, vienen de los pequeños actos repetidos con intención. Mi padre no me daba sermones largos, no me sentaba a explicarme teorías sobre la vida, él simplemente hacía. Se levantaba temprano, ordenaba su espacio, saludaba con respeto, comía con gratitud, trabajaba con honor y al final del día, antes de dormir, se quedaba un momento en silencio. No era un hombre de muchas palabras, pero su vida hablaba con una elocuencia que ningún libro podría igualar. Y yo, siendo niño, no entendía por qué hacía todo eso. Me parecía excesivo, me parecía rígido, me parecía innecesario. Hasta que crecí, hasta que la vida me golpeó, hasta que entendí que la disciplina no es una cárcel, es una estructura que sostiene la libertad. El primer hábito del que quiero hablarte es levantarte antes que el sol. Y no me refiero solamente a madrugar por madrugar. No estoy hablando de poner una alarma a las 4 de la mañana para presumir en redes sociales que eres una persona productiva. Estoy hablando de algo mucho más profundo. Estoy hablando de regalarle a tu día un comienzo en silencio. Un comienzo donde tú decides qué entra primero en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. Porque lo que pasa en las primeras horas de tu mañana determina absolutamente todo lo que va a pasar después. Si lo primero que haces al abrir los ojos es tomar tu teléfono y revisar las noticias, los mensajes, las redes sociales, lo que estás haciendo es entregarle el control de tu día a otras personas. Estás dejando que el mundo exterior dicte tu estado emocional antes de que tú hayas tenido la oportunidad de conectarte contigo mismo. En Japón hay un concepto que no tiene traducción exacta al español, pero que se vive en cada hogar donde existe disciplina verdadera. Es la idea de que el amanecer es sagrado. No porque haya una regla escrita, sino porque los ancianos entendieron hace siglos que la mañana es el momento en que el alma se recalibra. Cuando tú te levantas antes que el caos, antes que las exigencias, antes que las quejas, lo que haces es tomar una decisión radical. Hoy yo voy a dirigir mi vida, no la vida me va a dirigir a mí. Y esa decisión, tomada cada mañana, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, transforma algo dentro de ti que no puedes ver, pero que todos a tu alrededor van a sentir. Tu esposa lo va a sentir, tu esposo lo va a sentir, tus hijos lo van a sentir. Porque cuando una persona empieza el día en paz, esa paz se contagia, se convierte en el tono de la casa, se convierte en la forma en que saludas, en la forma en que respondes, en la forma en que miras a los ojos a las personas que amas. Yo recuerdo una época en mi vida donde me levantaba corriendo, sonaba la alarma y ya estaba tarde.
Me vestía a la carrera, desayunaba parado, salía de la casa sin despedirme bien, llegaba al trabajo agitado y pasaba el resto del día sintiéndome como un hámster en una rueda, girando, 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 pero sin avanzar. Y lo peor no era el cansancio físico. Lo peor era que cuando llegaba a casa por la noche no tenía nada que dar. Estaba vacío y mis hijos me hablaban y yo solo quería silencio. Y mi esposa me contaba algo y yo solo quería que terminara para poder descansar. Y ahí en ese agotamiento que yo confundía con responsabilidad, estaba perdiendo lo más valioso que tenía. No era mi trabajo lo más valioso, no era mi cuenta bancaria, no eran mis proyectos, era mi familia. Eran esos ojos pequeños que me miraban esperando que papá estuviera presente, no solo físicamente, sino emocionalmente. Y todo empezó a cambiar cuando decidí levantarme 1 hora antes, solo 1 hora. 60 minutos de silencio, de respiración, de conexión conmigo mismo, de agradecimiento, de preparación interior, y esa hora se convirtió en la hora más poderosa de mi vida. El segundo hábito es ordenar tu espacio antes de ordenar tu mente. Esto parece algo menor, parece algo insignificante, parece algo que solo les importa a las personas obsesivas, pero no lo es. Tu espacio exterior es un reflejo exacto de tu espacio interior. Cuando vives en desorden, piensas en desorden. Cuando tu casa está caótica, tus decisiones son caóticas. Cuando tu habitación es un reflejo de abandono, tu autoestima también lo es. En la cultura japonesa, antes de cualquier actividad, se limpia. Antes de comer, se limpia la mesa. Antes de trabajar, se limpia el escritorio. Antes de entrenar, se limpia el dojo. No se limpia después, se limpia antes. ¿Por qué? Porque el acto de limpiar y ordenar no es una tarea doméstica, es una disciplina espiritual. Cuando tú ordenas tu cama al levantarte, lo que estás haciendo es decirle a tu mente: soy una persona que cuida lo que tiene. Soy una persona que no deja las cosas a medias. Soy una persona que completa lo que empieza. Y eso, que parece tan simple, tan básico, tan elemental, tiene un efecto acumulativo brutal en tu forma de vivir. Porque la persona que ordena su cama es la misma persona que ordena su agenda, es la misma persona que ordena sus finanzas, es la misma persona que ordena sus relaciones, es la misma persona que ordena sus prioridades. Todo está conectado. Yo he visitado hogares donde las personas ganan mucho dinero, pero viven en un desorden emocional terrible. Y he visitado hogares muy humildes donde todo está limpio, todo está en su lugar y se respira una paz que el dinero jamás podría comprar. La diferencia no está en los recursos. La diferencia está en los hábitos. La diferencia está en la decisión diaria de cuidar el entorno como una extensión de uno mismo. Y esto se enseña con el ejemplo, no con gritos, no con regaños, no con discursos. Cuando tu hijo te ve ordenar tu espacio cada mañana, algo se graba en su subconsciente que ninguna escuela le va a enseñar. Aprende que el respeto empieza por lo pequeño, aprende que la disciplina no es castigo, es amor propio. Aprende que cuidar lo que tienes es la forma más honesta de agradecer lo que la vida te ha dado. Hay algo que siempre digo y que no me canso de repetir: la disciplina que no se ve es la que más transforma. Nadie te va a aplaudir por tender tu cama. Nadie te va a dar un premio por lavar los platos. Nadie te va a reconocer por barrer el patio a las 5 de la mañana. Pero esas acciones invisibles son las que construyen el carácter que luego se ve en las grandes decisiones. Son los ladrillos silenciosos de una vida con fundamento. El tercer hábito, y este es uno que me cambió la vida de una manera que no esperaba, es comer juntos. Sentarse a la mesa en familia, sin teléfonos, sin televisión, sin distracciones. Solo las personas que amas, la comida que alguien preparó con sus manos y la conversación que nace cuando no hay nada compitiendo por tu atención. En Japón, la hora de la comida es sagrada. No es solo alimentar el cuerpo, es alimentar los vínculos. Es el momento donde la familia se mira a los ojos, donde los niños aprenden a escuchar, donde los padres aprenden a preguntar, donde los abuelos comparten historias que las nuevas generaciones necesitan escuchar, aunque todavía no lo sepan. Pero en Latinoamérica,
y lo digo con todo el amor del mundo porque esta es mi tierra, porque aquí crecí, porque aquí formé mi familia. Hemos perdido eso. Hemos dejado que la prisa nos robe la mesa. Hemos dejado que el trabajo nos quite la cena. Hemos dejado que las pantallas reemplacen las miradas. Y cuando eso pasa, algo se rompe dentro de la familia que es muy difícil de reparar. Porque los hijos no recuerdan cuánto ganabas. Los hijos no recuerdan qué carro manejabas. Los hijos no recuerdan qué marca de ropa usabas. Pero los hijos recuerdan si papá estaba en la mesa. Los hijos recuerdan si mamá preguntaba cómo les fue. Los hijos recuerdan si la familia se sentaba junta, aunque fuera a comer arroz con huevo, pero se sentaba junta. Yo recuerdo las comidas en la casa de mi infancia. Mi padre se sentaba, juntaba las manos, cerraba los ojos un momento y agradecía en silencio. No era una oración larga, no era un ritual visible, era un instante de conexión con algo más grande que él. Y después comíamos y hablábamos y nos reíamos y a veces discutíamos, pero estábamos ahí, presentes, juntos. Y esa presencia construyó en mí algo que ninguna universidad me enseñó: la certeza de que pertenezco a algo, la certeza de que hay un lugar en el mundo donde soy amado no por lo que hago, sino por lo que soy. Eso se construye en la mesa, eso se construye en los momentos más simples y cotidianos. Y cuando tú decides recuperar ese hábito, cuando tú decides que al menos una vez al día tu familia se va a sentar junta a comer, estás haciendo algo revolucionario. Estás yendo contra la corriente de un mundo que te dice que no tienes tiempo, que la productividad es más importante que la presencia, que los resultados importan más que las relaciones. Y esa revolución silenciosa, esa rebeldía amorosa, es la que salva familias. Ahora quiero hablarte del cuarto hábito, y este requiere una valentía especial. El cuarto hábito es pedir perdón y perdonar antes de que termine el día. En muchas familias latinoamericanas hay una costumbre silenciosa que destruye más que cualquier grito: guardar rencor. Nos enseñaron, sin palabras, que pedir perdón es señal de debilidad, que el que pide perdón pierde, que reconocer un error es humillarse, y crecimos con esa idea grabada en el pecho como una marca de fuego. Pero déjame decirte algo con toda la claridad del mundo: el orgullo no protege, destruye. El orgullo no fortalece, aísla. El orgullo no demuestra carácter, demuestra miedo. Miedo a ser vulnerable, miedo a que te vean imperfecto, miedo a que descubran que tú también te equivocas, que tú también fallas, que tú también necesitas gracia. Hay familias donde los padres y los hijos llevan años sin hablarse por cosas que ya ni recuerdan bien. Hay matrimonios donde la distancia emocional empezó con un malentendido que nadie tuvo el valor de aclarar. Hay hermanos que viven en la misma ciudad y actúan como si vivieran en planetas diferentes. Todo porque un día alguien dijo algo que dolió y nadie quiso ser el primero en decir: perdóname, me equivoqué. Y ese silencio, que a veces se disfraza de dignidad, es en realidad una prisión que tú mismo construyes, ladrillo por ladrillo, cada vez que eliges el orgullo por encima del amor. En la cultura japonesa hay algo que se llama reflexión antes de dormir. No es solo repasar lo que hiciste en el día, es preguntarte con honestidad: ¿herí a alguien hoy? ¿Fui injusto? ¿Dije algo que no debía? ¿Actué desde el enojo en lugar de actuar desde la comprensión? Y si la respuesta es sí, la acción no es ignorarlo, la acción es reparar. Antes de que caiga la noche, antes de que el resentimiento eche raíces, antes de que lo que era un pequeño desacuerdo se convierta en un muro de concreto entre tú y la persona que amas. Yo he tenido que pedir perdón muchas veces. He tenido que tragarme el orgullo, mirar a los ojos a mi esposa y decirle: fui injusto contigo hoy, fui impaciente, fui duro. No fue mi intención, pero eso no cambia el hecho de que te lastimé. Y no me hizo menos hombre, no me hizo menos fuerte, me hizo más humano, me hizo más digno del amor que recibo, porque el perdón no es un acto de debilidad, el perdón es un acto de grandeza. Es decirle a la otra persona: eres más importante que mi ego. Nuestro vínculo es más valioso que mi necesidad
de tener la razón. Y si tú logras establecer eso como un hábito familiar, si tú logras crear un espacio donde pedir perdón sea algo natural, donde reconocer errores sea algo celebrado en lugar de castigado, vas a transformar tu hogar de una manera que ni te imaginas. Porque los hijos que crecen en un hogar donde se pide perdón son hijos que aprenden a tener relaciones sanas. Son hijos que no le tienen miedo a la vulnerabilidad. Son hijos que saben que equivocarse no es el fin del mundo, sino el principio de aprender algo nuevo. El quinto hábito es uno que en el mundo moderno se ha perdido casi por completo y su ausencia está causando un daño que todavía no terminamos de entender. El quinto hábito es escuchar sin interrumpir, escuchar de verdad. No escuchar mientras piensas en lo que vas a responder. No escuchar mientras revisas el teléfono con el rabillo del ojo. No escuchar con la boca lista para corregir, para aconsejar, para juzgar. Escuchar con el cuerpo entero, con los ojos puestos en el otro, con el corazón abierto, con la boca cerrada, con la humildad de entender que tal vez, solo tal vez, la otra persona no necesita tu opinión, necesita tu presencia. Vivimos en una era donde todos hablan y nadie escucha, donde las redes sociales te premian por opinar y te castigan por guardar silencio, donde tener una respuesta rápida se confunde con tener inteligencia. Pero déjame decirte algo que aprendí de mi padre, un hombre que hablaba poco, pero que cuando hablaba todos callaban. La persona más poderosa en una habitación no es la que más habla, es la que mejor escucha. Porque escuchar es un acto de respeto. Escuchar es decirle al otro, lo que tú sientes importa, lo que tú piensas tiene valor, lo que tú vives merece ser atendido. ¿Cuántas veces tu hijo te ha querido contar algo y tú lo has cortado porque estabas ocupado? ¿Cuántas veces tu pareja te ha intentado decir algo importante y tú has respondido con un ajá mecánico mientras mirabas la pantalla? ¿Cuántas veces alguien ha venido a ti con el corazón en las manos y tú, sin querer, lo has devuelto vacío porque no supiste escuchar? No te juzgo. A mí me ha pasado. Me ha pasado más veces de las que quisiera admitir. Pero lo importante no es cuántas veces fallamos. Lo importante es cuántas veces decidimos intentarlo de nuevo. Y escuchar de verdad, es una habilidad que se entrena, no nace sola, se practica, se cultiva, se riega con paciencia y con la intención genuina de querer entender al otro antes de querer ser entendido. En Japón hay una práctica que se enseña desde la infancia y que tiene que ver con la forma en que uno recibe las palabras del otro. No se trata solo de quedarse callado mientras el otro habla, se trata de inclinar levemente el cuerpo hacia adelante, de asentir con la cabeza, de mirar a los ojos con suavidad, de hacer pequeñas afirmaciones que le dicen al otro, estoy aquí contigo, te estoy acompañando en lo que dices. No estoy esperando a que termines para hablar yo. Estoy contigo en este momento. Y esa forma de escuchar, esa presencia total es la base de cualquier relación sólida. Matrimonios que duran décadas no duran porque nunca pelean, duran porque saben escucharse. Familias que permanecen unidas no permanecen porque todo es perfecto, permanecen porque hay un espacio seguro donde cada miembro puede hablar y ser escuchado sin miedo al juicio, sin miedo al rechazo, sin miedo a ser minimizado. El sexto hábito es el que más resistencia genera, especialmente en esta generación que vive a toda velocidad. El sexto hábito es dedicar tiempo al silencio. Y cuando digo silencio, no hablo de ausencia de sonido, hablo de ausencia de estímulos. Hablo de desconectarte, aunque sea por 20 minutos al día, de todo lo que consume tu atención, del teléfono, de las noticias, de las redes, de los correos, de los mensajes, de la música, de los podcasts, de las series, de todo. Quedarte solo contigo, con tu respiración, con tus pensamientos sin filtro, con las emociones que normalmente ahogas con ruido. Esto da miedo, lo sé. Porque cuando todo se queda en silencio, lo que aparece no siempre es bonito. Aparecen los miedos que no quieres enfrentar. Aparecen las tristezas que no quieres sentir. Aparecen las preguntas que no quieres responder. Aparecen los recuerdos que no quieres revisitar.
Pero también aparece algo más. Aparece la claridad, aparece la perspectiva. Aparece esa voz interior que siempre estuvo ahí, pero que el ruido del mundo había silenciado. Esa voz que sabe lo que realmente quieres. Esa voz que conoce tus verdaderas prioridades. Esa voz que te recuerda quién eras antes de que el mundo te dijera quién tenías que ser. El silencio no es vacío. El silencio es un espacio lleno de posibilidad. Es como la tierra antes de la siembra. Parece que no hay nada, pero debajo de la superficie hay vida esperando el momento justo para brotar. Y cuando tú le das ese espacio a tu mente, a tu espíritu, a tu ser completo, lo que brota es sabiduría, es paz. Es la capacidad de tomar decisiones no desde la reacción, sino desde la reflexión. Yo practico el silencio cada mañana. Es parte de mi ritual de levantarme temprano. Me siento, cierro los ojos, respiro y simplemente estoy. No medito buscando iluminación, no rezo pidiendo milagros, solo estoy, presente, consciente, vivo. Y esos minutos de silencio son los que me dan la fuerza para enfrentar todo lo que viene después. Son los que me permiten ser paciente cuando la impaciencia quiere ganar. Son los que me permiten responder con calma cuando el enojo quiere explotar. Son los que me permiten ver a mi familia no como una obligación, sino como un regalo que no merezco, pero que agradezco cada día. Y quiero que entiendas algo. El silencio no es un lujo para personas que tienen tiempo. El silencio es una necesidad para personas que quieren vivir con intención. Tú no necesitas una hora, no necesitas un retiro espiritual, no necesitas un templo ni una montaña, necesitas 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, un rincón de tu casa donde nadie te interrumpa y la decisión de estar ahí, contigo mismo, sin huir, sin distraerte, sin llenar ese espacio con nada más que tu propia existencia. Y cuando tú practicas el silencio, algo curioso empieza a pasar en tu familia. Tus hijos te ven sentado en quietud y aprenden que no hay que llenar cada momento con actividad. Tu pareja te ve en paz y se contagia de esa calma. Tu hogar empieza a tener un ritmo diferente, un ritmo que no lo dicta la prisa sino la presencia, un ritmo que no lo dicta el estrés sino la serenidad. Y eso, créeme, es uno de los regalos más grandes que puedes darle a las personas que amas. Ahora llegamos al 7º hábito. Y lo dejé para el final porque considero que es el más importante de todos. Es el hábito que sostiene a los otros 6. Es el cimiento sobre el cual todo lo demás se construye. El 7º hábito es servir sin esperar reconocimiento. Hacer por los demás sin necesitar aplausos, sin necesitar agradecimiento, sin necesitar que nadie vea lo que haces. Servir desde el anonimato, servir desde la humildad más absoluta, servir porque es lo correcto, no porque sea conveniente. En un mundo que te enseña a exhibir todo lo que haces, donde la gente graba sus actos de caridad para subirlos a las redes, donde la bondad se ha convertido en un espectáculo que busca validación, decidir servir en silencio es un acto revolucionario. Es ir contra todo lo que la cultura moderna te dice que hagas. Es decirle al ego, tú no mandas aquí. Es decirle al orgullo, yo no necesito que me vean para saber que lo que hago tiene valor. Mi padre lavaba los platos, mi padre barría la entrada de la casa antes de que amaneciera, mi padre ayudaba a los vecinos sin que nadie se lo pidiera. Y nunca, jamás lo vi publicar nada de eso. Nunca lo vi esperar un gracias. Nunca lo vi sentirse ofendido si nadie reconocía lo que hacía. Él servía porque entendía algo que a muchos de nosotros nos cuesta entender. El servicio no es una transacción, es una expresión del carácter. Tú no sirves para recibir, tú sirves porque eso es lo que eres. Y cuando tú vives de esa manera, algo extraordinario sucede en tu interior. Se disuelve el ego, se desvanece la necesidad de aprobación, se destruye la idea de que tu valor depende de lo que los demás piensen de ti. Y lo que queda cuando todo eso se va es una libertad que no tiene precio. La libertad de hacer el bien simplemente porque es bueno. La libertad de amar simplemente porque amar es lo que un ser humano completo hace. Y eso se enseña en la familia. Eso se transmite en el hogar. Cuando tu hijo te ve preparar el café para tu pareja sin que te lo pida,
Cuando tu hijo te ve recoger la basura del vecino sin decir nada, cuando tu hijo te ve ceder tu asiento, dar tu abrigo, compartir tu comida sin esperar nada a cambio. Ahí, en esos momentos pequeños que nadie aplaude, estás formando un ser humano que va a cambiar su entorno. No porque sea famoso, no porque sea poderoso, sino porque aprendió que la grandeza no se mide por lo que acumulas, sino por lo que das. Yo he viajado por muchos países, he conocido a miles de personas, he hablado en auditorios llenos y en salones vacíos. Y te puedo decir con absoluta certeza que las personas más felices que he conocido no son las más ricas, no son las más exitosas, no son las más reconocidas. Las personas más felices que he conocido son las que sirven. Son las que se levantan cada mañana pensando en cómo pueden hacer la vida un poco mejor para alguien más. Son las que entienden que la vida no se trata de acumular para uno mismo, sino de derramar para los demás. Pero quiero ser honesto contigo. Estos 7 hábitos no son fáciles, no son automáticos, no funcionan como una pastilla mágica que tomas y al día siguiente todo cambia. Son decisiones diarias, son batallas internas, son elecciones que tienes que hacer una y otra vez, especialmente en los días donde no tienes ganas, donde estás cansado, donde el mundo te presiona para que vuelvas a lo viejo, a lo cómodo, a lo conocido. Habrá mañanas donde la cama te va a llamar con una fuerza irresistible y levantarte temprano va a parecer imposible. Habrá días donde el desorden te va a parecer insignificante y vas a pensar que no importa si no ordenas. Habrá noches donde el orgullo te va a decir que tú tienes la razón y que no hay nada que perdonar. Habrá momentos donde el silencio te va a parecer una pérdida de tiempo y vas a preferir llenar cada segundo con ruido. Y en esos momentos, que son los que realmente definen quién eres, vas a tener que elegir no con emoción, no con motivación, con decisión, con la firme convicción de que lo que estás construyendo vale más que lo que estás sacrificando. Porque lo que estás construyendo no es una rutina, es un legado, es la herencia invisible que le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones que vienen después de ti y que tal vez nunca conocerán tu nombre, pero van a vivir las consecuencias de tus decisiones. Cada vez que te levantas temprano, estás plantando una semilla de disciplina en tu linaje. Cada vez que ordenas tu espacio, estás plantando una semilla de respeto. Cada vez que te sientas a comer con tu familia, estás plantando una semilla de unidad. Cada vez que pides perdón, estás plantando una semilla de humildad. Cada vez que escuchas sin interrumpir, estás plantando una semilla de amor. Cada vez que buscas el silencio, estás plantando una semilla de sabiduría. Y cada vez que sirves sin esperar nada a cambio, estás plantando la semilla más poderosa de todas, la semilla de un carácter que no se corrompe con el tiempo ni con las circunstancias. Yo miro a mi alrededor y veo una generación que tiene más información que nunca, pero menos sabiduría que nunca. Una generación que está más conectada que nunca, pero más sola que nunca. Una generación que tiene más oportunidades que nunca, pero menos dirección que nunca. Y no creo que la solución esté en otro curso, en otro seminario, en otro libro de autoayuda. Creo que la solución está en volver a lo básico, en volver a las cosas que nuestros abuelos sabían y que nosotros olvidamos en nombre del progreso. Levantarse temprano no es una moda, es lo que hicieron las generaciones que construyeron naciones, que cultivaron la tierra, que criaron hijos fuertes, que mantuvieron familias unidas durante décadas. Ordenar tu espacio no es una tendencia de Internet, es lo que hicieron las personas que entendieron que el exterior refleja el interior. Comer en familia no es una práctica anticuada, es el ritual que mantuvo a las comunidades cohesionadas durante siglos. Pedir perdón no es debilidad, es la columna vertebral de toda relación que pretenda durar más que un entusiasmo pasajero. Escuchar no es pasividad, es la forma más alta de respeto que un ser humano puede ofrecer a otro. El silencio no es aburrimiento, es el laboratorio donde se forja la claridad mental y la fortaleza espiritual. Y servir no es someterse, es elevarse por encima del ego para tocar algo que trasciende la individualidad. Estos 7 hábitos no van a hacer tu vida más fácil, van a hacer tu vida más profunda. No van a eliminar los problemas, van a darte la fortaleza para enfrentarlos con dignidad. No van a hacer que tu familia sea perfecta, van a hacer que tu familia sea real.
Una familia donde se ama con imperfección pero con constancia, donde se falla pero se pide perdón, donde se cae pero se levanta, donde se pelea pero se reconcilia, donde se llora pero también se ríe. Donde el amor no es un sentimiento bonito, sino una decisión diaria de estar presente, de ser vulnerable, de dar sin medir, de perdonar sin condiciones. Yo he cometido todos los errores posibles como padre, como esposo, como hijo, como hermano, como ser humano. He sido impaciente cuando debí ser paciente. He sido duro cuando debí ser suave. He estado ausente cuando debí estar presente. He hablado cuando debí callar. He callado cuando debí hablar. Y he aprendido a través de cada error, de cada caída, de cada momento de vergüenza y arrepentimiento, que la vida no te pide perfección. La vida te pide consistencia. Te pide que sigas intentando, que sigas levantándote, que sigas eligiendo el camino difícil pero correcto sobre el camino fácil pero vacío. Y si tú estás escuchando esto y sientes que ya es tarde, que ya la dañaste demasiado, que tu familia ya no tiene remedio, que tus hijos ya crecieron y no puedes cambiar lo que no les diste, quiero decirte algo con todo mi corazón. Nunca es tarde. Nunca. Mientras tengas un soplo de vida, tienes la oportunidad de empezar de nuevo. No de borrar el pasado, porque el pasado no se borra, sino de escribir un nuevo capítulo, de tomar una nueva decisión, de hacer hoy lo que ayer no hiciste, de ser hoy quien ayer no pudiste ser. Mañana, cuando suene tu alarma, tienes una oportunidad. Puedes hacer lo de siempre, apagarla, quedarte en la cama, empezar el día reaccionando, o puedes hacer algo diferente. Puedes levantarte, puedes buscar el silencio, puedes ordenar tu espacio, puedes preparar algo para tu familia, puedes sentarte con ellos a la mesa, puedes mirarlos a los ojos y decirles con tu presencia lo que tal vez nunca les has dicho con palabras. Ustedes son lo más importante que tengo. No necesitas un gran gesto, no necesitas un discurso, no necesitas hacer algo espectacular. Solo necesitas estar ahí, constante, presente, firme, como un árbol que no se mueve con el viento porque sus raíces son profundas. Tus raíces son tus hábitos y lo que hagas hoy con ellos determinará si tu familia será un árbol frondoso que dé sombra a muchas generaciones o una rama suelta que el primer viento se lleva. Yo elijo plantar raíces cada mañana, cada día, con cada pequeña decisión. Y te invito a hacer lo mismo, no por mí, no por nadie más, por ti, por tu familia, por el legado que quieres dejar, por la historia que quieres escribir. Una historia que tal vez nadie publique en un libro, pero que vivirá en los corazones de las personas que más amas. Porque al final, cuando todo pase, cuando los aplausos se apaguen, cuando los logros se olviden, cuando el dinero deje de importar, lo único que va a quedar es lo que sembraste en tu hogar. Lo único que va a trascender es el amor que diste, el perdón que ofreciste, la presencia que regalaste, el ejemplo que dejaste, y eso que no tiene precio ni medida, eso es lo que realmente transforma. Un día y una familia, no busques el aplauso del mundo, busca la paz de tu hogar. No busques el reconocimiento de los extraños. Busca la mirada orgullosa de tus hijos. No busques llenar tu vida de cosas. Busca llenar tu vida de momentos. De esos momentos silenciosos que nadie fotografía pero que nadie olvida. De esas mañanas donde el café sabe diferente porque lo tomaste sin prisa. De esas noches donde el perdón llegó antes que el sueño. De esas tardes donde escuchaste sin juzgar y descubriste que tu hijo tenía un mundo entero adentro que tú no conocías. Eso es lo que hacen los hábitos cuando nacen del lugar correcto. No producen éxito, producen significado, no producen fama, producen conexión, no producen riqueza material, producen una riqueza que no se puede robar, que no se puede perder, que no se puede comprar, la riqueza de una vida vivida con propósito, con presencia, con amor real, no el amor de las películas, no el amor de las canciones, el amor de las manos que sirven sin que nadie vea, el amor de los ojos que escuchan lo que las palabras no dicen, el amor de los pies que se levantan temprano no por obligación sino por devoción. Ese es el amor que transforma, ese es el amor que permanece, ese es el amor que tus hijos van a recordar cuando tú ya no estés. No van a recordar tu sueldo, no van a recordar tu título,
van a recordar tu presencia, van a recordar tu constancia, van a recordar que papá se levantaba temprano, que mamá ordenaba la casa con amor, que la familia se sentaba junta a comer, que en esa casa se pedía perdón sin vergüenza, que en esa casa se escuchaba sin prisa, que en esa casa había silencio, y ese silencio no era ausencia sino plenitud, que en esa casa se servía, porque servir era la forma de amar. Y cuando tus hijos recuerden todo eso, van a hacer lo mismo con sus hijos y sus hijos con los suyos. Y así, sin que tú lo sepas, sin que tú lo veas, habrás cambiado no solo tu día y tu familia, sino generaciones enteras que llevarán dentro de sí la semilla de lo que tú plantaste en silencio, sin público, sin cámaras, sin aplausos, solo con la firme convicción de que lo pequeño hecho con amor es infinitamente más poderoso que lo grande hecho con ego. 7 hábitos, 7 decisiones diarias, 7 semillas que hoy puedes plantar y una sola vida para hacerlo. No la desperdicies esperando el momento perfecto. El momento perfecto es ahora, es esta mañana, es esta noche, es esta mesa, es esta conversación, es este abrazo que todavía no has dado, es este perdón que todavía no has pedido, es este silencio que todavía no has buscado, es este acto de servicio que todavía no has realizado. Todo está ahí esperándote. Solo necesitas dar el primer paso. Y el primer paso siempre es el mismo, decidir. Decidir que hoy va a ser diferente. Decidir que hoy empieza algo nuevo. Decidir que hoy, con lo poco o lo mucho que tengas, vas a vivir con intención, con propósito, con amor. Y esa decisión repetida cada mañana es el hábito más poderoso de todos. El hábito de elegir ser mejor. No mejor que otros, mejor que ayer. Eso es suficiente, eso es todo, eso lo cambia todo. Hay una edad en la que el cuerpo empieza a hablar diferente. No con dolor, no siempre con dolor, sino con una especie de susurro que te dice, ya caminaste bastante, ya cargaste demasiado, ya lloraste lo suficiente. Y esa edad para muchos llega después de los 50. Pero aquí está lo curioso, lo que casi nadie te dice, llegar a los 50 no es el final de nada. Es tal vez el comienzo de lo único que realmente importa, porque durante décadas viviste para los demás, para las expectativas, para los aplausos, para las facturas, para los hijos, para la pareja, para el jefe, para el vecino, para la imagen que el mundo esperaba de ti. Y un día, sin aviso, te despiertas y te das cuenta de que nunca viviste para ti, que nunca te diste permiso de estar en paz, que la paz no era un lujo que te podías dar, sino una necesidad que siempre postergaste. Y hoy, aquí, quiero compartir contigo 9 lecciones. No son lecciones que aprendí en libros, son lecciones que aprendí caminando, cayendo, levantándome, llorando en silencio y sonriendo en público. Son lecciones que me regaló la vida cuando dejé de pelearme con ella. Y si estás aquí, si llegaste hasta este momento, es porque algo dentro de ti ya sabe que necesita escuchar esto. No es casualidad, nada lo es. La primera lección que quiero compartir contigo es quizás la más difícil de todas y por eso la pongo primero, porque si no la entiendes, las demás no tienen sentido. La primera lección es aprender a soltar. Y cuando digo soltar no hablo de abandonar, no hablo de dejar de amar, no hablo de olvidar, hablo de algo mucho más profundo, mucho más doloroso, mucho más liberador. Hablo de soltar la necesidad de controlar todo lo que te rodea. Yo pasé años, décadas enteras, creyendo que si controlaba cada detalle de mi vida, todo estaría bien. Si controlaba mis horarios, mis relaciones, mis emociones, mis resultados, todo encajaría perfectamente. Pero la vida no es un rompecabezas que puedes armar con las manos. La vida es un río y tú puedes nadar con la corriente o puedes nadar contra ella, pero el río va a seguir fluyendo con o sin tu permiso. Después de los 50, ¿entiendes algo que a los 20 te parecería una locura? Que la mayoría de las cosas que intentaste controlar nunca estuvieron en tus manos. Los hijos crecen y toman sus propias decisiones y muchas veces esas decisiones te rompen el corazón. Las parejas cambian o se van,
o se quedan pero ya no son las mismas personas con las que te casaste. Los amigos desaparecen, algunos por elección, otros porque la vida los lleva a otros caminos, y tú te quedas ahí con las manos llenas de aire, preguntándote qué hiciste mal, pero no hiciste nada mal. Solo intentaste agarrar el agua con las manos, y el agua siempre se escurre. Soltar no es rendirse. Soltar es entender que hay cosas que no te pertenecen, que nunca te pertenecieron, y que tu paz no puede depender de lo que otros hacen o dejan de hacer. Yo recuerdo una época en la que vivía pendiente de cada palabra que decían sobre mí. Si alguien me criticaba, no dormía. Si alguien me ignoraba, me sentía invisible. Si alguien me traicionaba, me destruía por dentro. Y un día que no era especial, un día común, gris, sin nada extraordinario, entendí algo que cambió mi vida para siempre, que la opinión de los demás es un espejo de ellos, no de mí. Que lo que otros dicen de ti habla de sus miedos, de sus frustraciones, de sus limitaciones, no de las tuyas. Y cuando entiendes eso, cuando realmente lo entiendes, no con la cabeza, sino con el alma, algo se rompe dentro de ti. Pero no se rompe como se rompe un hueso, se rompe como se rompe una cadena. Y de pronto eres libre, libre de la necesidad de aprobación, libre de la necesidad de ser perfecto, libre de la necesidad de tener razón. Soltar es un acto de valentía que solo los que han sufrido lo suficiente pueden entender. No se lo puedes explicar a alguien de 20 años. No se lo puedes explicar a alguien que todavía cree que puede controlar el mundo. Solo lo entienden los que ya se cansaron de pelear batallas que no eran suyas. La segunda lección es aprender a estar solo sin sentirte solo. Y esta es una lección que a muchas personas les aterroriza, porque vivimos en un mundo que nos enseñó que estar solo es sinónimo de fracaso, que si no tienes a alguien al lado, algo está mal contigo, que si un viernes por la noche estás en tu casa en silencio, leyendo un libro o simplemente respirando, eres un perdedor. Pero déjame decirte algo que ojalá alguien me hubiera dicho hace 30 años. La soledad elegida es uno de los mayores actos de amor propio que existen. No hablo de aislarte del mundo, no hablo de encerrarte en una cueva y no hablar con nadie. Hablo de aprender a disfrutar de tu propia compañía, de sentarte contigo mismo, sin el teléfono, sin la televisión, sin las redes sociales, sin el ruido constante que usamos para tapar el vacío. Y cuando te sientas en ese silencio, algo mágico sucede. Empiezas a escucharte. Empiezas a escuchar esa voz que llevas dentro, esa voz que has callado durante años porque era más fácil escuchar las voces de afuera. Esa voz que te dice lo que realmente quieres, lo que realmente necesitas, lo que realmente te hace feliz. Después de los 50, aprendes que la calidad de tus relaciones importa infinitamente más que la cantidad, que es mejor tener 2 amigos verdaderos que 100 conocidos que solo te buscan cuando necesitan algo, que es mejor cenar solo en paz que cenar acompañado en guerra. Yo tuve que perder mucho para entender esto. Tuve que perder amistades que creía eternas. Tuve que ver cómo personas que juraban amarme me daban la espalda cuando más las necesitaba. Tuve que experimentar la traición, el abandono, la indiferencia. Y cada una de esas experiencias, por dolorosa que fuera, me enseñó algo invaluable, que la única compañía que nunca te va a fallar eres tú mismo. Y Dios. Dios nunca se va. Dios no necesita que seas interesante para quedarse. Dios no necesita que tengas dinero, fama o éxito para amarte. Dios se queda cuando todos se van. Y cuando aprendes a estar solo con Dios, descubres que nunca estuviste solo, que la soledad que sentías no era ausencia de personas, sino ausencia de conexión contigo mismo. Y eso se cura no buscando más gente, sino buscando más silencio. La tercera lección es dejar de competir. Y esto en un mundo que te enseña desde niño que tienes que ser el mejor, que tienes que ganar, que tienes que superar a todos, es casi una herejía. Pero escúchame bien, después de los 50, la competencia pierde todo sentido. No porque te rindas, no porque te conformes, sino porque finalmente entiendes que tu único rival eres tú mismo. Yo viví años compitiendo con colegas, con vecinos, con familiares, queriendo tener más, ser más, lograr más. Y cada vez que lograba algo, la satisfacción duraba exactamente lo mismo que dura una gota de lluvia en el desierto. Un segundo. Porque siempre había alguien que tenía más.
Siempre había alguien que parecía más exitoso, más feliz, más realizado. Y esa carrera interminable me robó algo que ningún premio puede devolver. Me robó la capacidad de disfrutar lo que ya tenía. Hay una historia que me marcó profundamente. La historia de un hombre que pasó toda su vida construyendo un imperio. Trabajó 18 horas al día, todos los días, durante 40 años. Sacrificó su matrimonio, sacrificó la infancia de sus hijos, sacrificó su salud, sacrificó sus amigos. Y cuando finalmente llegó a la cima, cuando tenía todo el dinero que siempre soñó, se sentó en su oficina en el piso más alto del edificio más alto, miró por la ventana y se dio cuenta de algo terrible. Estaba completamente solo. Su esposa se había ido, sus hijos no lo conocían, sus amigos eran solo socios comerciales y todo ese imperio, toda esa riqueza, no podía comprar lo único que realmente quería. Alguien que lo abrazara sin esperar nada a cambio. Después de los 50, aprendes que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, ni en propiedades, ni en títulos. La verdadera riqueza se mide en abrazos sinceros, en conversaciones profundas, en risas compartidas, en silencios cómodos, en manos que te sostienen cuando todo se derrumba. La paz no llega cuando tienes más que otros. La paz llega cuando dejas de compararte. Cuando miras tu vida y en vez de ver lo que te falta, ves lo que tienes. Cuando agradeces el techo sobre tu cabeza, la comida en tu mesa, el aire en tus pulmones, las personas que todavía están ahí. Dejar de competir no es dejar de crecer. Es crecer hacia adentro en vez de crecer hacia afuera. Es cultivar tu jardín interior en vez de envidiar el jardín del vecino. La cuarta lección es aprender a perdonar. Y no hablo del perdón barato, del perdón de boca, del te perdono pero no te olvido, que en realidad no es perdón sino resentimiento disfrazado. Hablo del perdón que te libera, del perdón que te saca las cadenas del alma, del perdón que no tiene nada que ver con el otro y todo que ver contigo. Yo cargué rencores durante años, rencores pesados, oscuros, que me despertaban a las 3 de la mañana y no me dejaban dormir, rencores contra personas que me habían hecho daño, que me habían mentido, que me habían usado. Y cada día que pasaba cargando ese rencor me consumía un poco más, me robaba energía, me robaba alegría, me robaba paz. Hasta que un día entendí algo que suena simple, pero es devastadoramente profundo. Guardar rencor es como tomar veneno y esperar que el otro se muera. El rencor no le hace daño al que te hirió, le hace daño a ti. El que te traicionó sigue viviendo su vida, probablemente sin pensar en ti, mientras tú sigues reviviendo esa herida cada día, cada noche, cada vez que cierras los ojos. Perdonar después de los 50 no es un acto de debilidad. Es el acto más valiente que puedes hacer, porque requiere mirar de frente al dolor, aceptar que existió, reconocer que te marcó y luego con toda la fuerza que te queda, decidir que ese dolor ya no te va a definir. No perdonas porque el otro lo merece, perdonas porque tú mereces estar en paz. Y hay algo más que quiero decirte sobre el perdón, algo que casi nadie menciona. A veces, la persona a la que más necesitas perdonar eres tú mismo, a ti mismo por los errores que cometiste, por las oportunidades que desperdiciaste, por las personas que lastimaste sin querer, por las decisiones que tomaste desde el miedo y no desde el amor, por los años que perdiste tratando de ser alguien que no eras. Perdónate. Perdónate con la misma compasión con la que perdonarías a un hijo que se equivoca. Perdónate sabiendo que hiciste lo mejor que pudiste con lo que tenías en ese momento. Perdónate sabiendo que el ser humano que eras ayer no tenía la sabiduría que tienes hoy. Y cuando te perdones, cuando realmente te perdones, sentirás cómo se levanta un peso de tus hombros que llevabas tanto tiempo cargando que ya ni siquiera recordabas que estaba ahí. Y en ese momento, exactamente en ese momento, la paz empezará a crecer en lugares de tu alma que creías muertos para siempre. La quinta lección es aprender a decir no. Y esto parece tan simple, tan básico, tan elemental, que casi da vergüenza mencionarlo. Pero la verdad es que la mayoría de las personas pasan sus vidas enteras sin aprender a decir no. Dicen sí cuando quieren decir no. Aceptan invitaciones que no quieren aceptar. Hacen favores que no quieren hacer. Se quedan en relaciones que ya no les dan nada.
aceptan trabajos que los destruyen por dentro. Y todo por miedo. Miedo a ser rechazados, miedo a ser criticados, miedo a decepcionar, miedo a quedarse solos. Después de los 50, ese miedo empieza a perder poder, porque ya te rechazaron, ya te criticaron, ya decepcionaste, ya te quedaste solo y sigues aquí, sigues respirando, sigues de pie y te das cuenta de que nada de lo que temías era tan terrible como lo imaginabas. Decir no es un acto de amor propio. Es decirle al mundo, mi tiempo es valioso, mi energía es limitada, mi paz no está en venta, no voy a ir a esa reunión que me drena, no voy a contestar ese mensaje que me intoxica, no voy a seguir alimentando esa relación que solo me resta, no voy a pretender que estoy bien cuando no lo estoy, no voy a sonreír para que tú te sientas cómodo cuando por dentro estoy gritando. Yo aprendí a decir no después de enfermarme, porque eso pasa, ¿sabes? Cuando no le pones límites al mundo, tu cuerpo te los pone. Y los límites que pone el cuerpo son mucho más severos que los que podrías haber puesto tú. El cuerpo no negocia. El cuerpo no dice, bueno, un poquito más. El cuerpo dice, hasta aquí y se detiene. Y cuando tu cuerpo se detiene, no hay fuerza de voluntad, no hay disciplina, no hay deseo que lo mueva. Se detiene y punto. Y ahí en esa cama, en ese hospital, en ese silencio forzado, entiendes lo que deberías haber entendido mucho antes. Que cada vez que dijiste sí cuando querías decir no, le robaste un pedazo de vida a tu cuerpo. Le robaste un pedazo de alegría a tu alma. Le robaste un pedazo de paz a tu corazón. Así que aprende a decir no. No con agresividad, no con rencor, no con culpa. Dilo con amor, con firmeza, con la tranquilidad de quien sabe que proteger su paz no es egoísmo, es supervivencia. La sexta lección es aceptar que no todo tiene explicación. Y esta lección, te lo digo con toda honestidad, es la que más me costó aprender. Porque soy una persona que necesita entender todo. Necesito saber por qué las cosas pasan, cuál es la razón, cuál es el propósito, cuál es la lección. Y durante años viví frustrado porque hay cosas en la vida que simplemente no tienen explicación. Al menos no una explicación que nuestra mente limitada pueda comprender. ¿Por qué mueren las personas buenas? No lo sé. ¿Por qué sufren los inocentes? No lo sé. ¿Por qué a veces las cosas se derrumban justo cuando parecían estar bien? No lo sé. ¿Por qué el dolor llega sin avisar y se queda sin permiso? No lo sé. Y aprendí que decir no lo sé no es un signo de ignorancia, sino de madurez. Aprendí que hay preguntas que no tienen respuesta en esta vida y que gastar tu energía buscando respuestas que no existen es como intentar vaciar el mar con una cuchara. Después de los 50, aprendes a vivir con la incertidumbre. Aprendes que no necesitas tener todas las respuestas para estar en paz. Aprendes que a veces la respuesta es simplemente confiar. Confiar en que hay un plan más grande que tú. Confiar en que lo que hoy parece un desastre, mañana puede ser un milagro. Confiar en que el dolor tiene un propósito aunque no puedas verlo. Hay una historia japonesa que siempre me ha conmovido profundamente. La historia habla de un alfarero que trabajaba con arcilla. Y un día, mientras moldeaba una vasija, la vasija se agrietó. El alfarero la miró con tristeza, pensando en destruirla y empezar de nuevo. Pero en lugar de eso, decidió hacer algo diferente. Tomó oro líquido y rellenó las grietas. Y cuando terminó, la vasija era más hermosa que cualquier vasija sin grietas, más valiosa, más única. Esa técnica se llama kintsugi y es una de las filosofías más bellas que conozco, porque nos enseña que las grietas no son defectos sino oportunidades, que lo roto puede ser más bello que lo intacto, que nuestras heridas, cuando las llenamos de oro, de amor, de fe, de esperanza, se convierten en las partes más hermosas de nuestra historia. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar en que incluso lo que no entiendes tiene un lugar en el mosaico de tu vida. Y ese mosaico, visto desde lejos, desde la perspectiva que solo dan los años, y las lágrimas, y las risas, y los abrazos, y las despedidas, ese mosaico es una obra de arte. Tu vida es una obra de arte, aunque ahora mismo no puedas verlo. La séptima lección es cuidar tu cuerpo como el templo que es. Y sé que esto suena a sermón de médico,
pero escúchame con el corazón, no con la razón. Después de los 50, tu cuerpo ya no perdona como antes. A los 20 podías desvelarte, comer lo que quisieras, no hacer ejercicio, fumar, beber, y al día siguiente te levantabas como si nada. A los 30 empezabas a sentir las consecuencias, pero todavía podías ignorarlas. A los 40 el cuerpo empezaba a quejarse, pero tú le decías, calla, que estoy ocupado. Pero a los 50, el cuerpo ya no se queja, el cuerpo exige, y si no lo escuchas, te obliga. He visto a personas brillantes, personas con sueños enormes, personas con un propósito claro, destruirse por no cuidar el único vehículo que tenían para cumplir esos sueños. El cuerpo no es un accesorio, no es algo que llevas puesto y que puedes reemplazar cuando se gasta. Es tu casa, es tu templo, es el lugar donde habita tu espíritu, donde viven tus emociones, donde residen tus recuerdos, donde se alojan tus esperanzas. Y ese templo necesita cuidado, necesita movimiento. No hablo de correr maratones, ni de levantar pesas, ni de hacer cosas extremas. Hablo de caminar. Caminar 30 minutos al día. Respirar aire fresco. Sentir el sol en tu cara. Estirar tu cuerpo al despertar. Beber agua como si fuera medicina, porque lo es. Comer para nutrir tu cuerpo, no para llenar tu vacío emocional. Dormir las horas que tu cuerpo necesita sin sentir culpa por descansar. Después de los 50, la relación con tu cuerpo cambia. Ya no se trata de verse bien, se trata de sentirse bien. Se trata de poder agacharte a abrazar a tus nietos sin que te duela la espalda. Se trata de poder subir escaleras sin quedarte sin aire. Se trata de poder bailar, aunque sea despacio, cuando suena tu canción favorita. Se trata de poder vivir, no solo de sobrevivir. Y hay algo espiritual en cuidar tu cuerpo que muchas personas pasan por alto. Cuando cuidas tu cuerpo, estás honrando el regalo que Dios te dio. Estás diciendo, gracias por esta vida y voy a cuidar el instrumento que me diste para vivirla. No es vanidad, es gratitud. Y la gratitud expresada con acciones es la forma más sincera de oración que existe. La octava lección es aprender a vivir en el presente. Y esta es probablemente la lección más repetida en la historia de la humanidad y aún así la menos practicada. Porque vivimos atrapados entre el pasado y el futuro. El pasado nos jala con sus recuerdos, con sus errores, con sus si hubiera hecho esto diferente. El futuro nos empuja con sus miedos, con sus incertidumbres, con sus ¿qué va a pasar si? Y entre el jalón del pasado y el empujón del futuro, el presente se nos escapa como arena entre los dedos. Yo pasé gran parte de mi vida viviendo en el pasado, reviviendo conversaciones que ya no podía cambiar, recordando errores que ya no podía corregir, extrañando personas que ya no iban a volver, y cuando no estaba en el pasado, estaba en el futuro, preocupándome por cosas que tal vez nunca iban a suceder, planeando para escenarios que existían solo en mi imaginación, temiendo desastres que nunca llegaron. Y mientras tanto, mientras mi mente viajaba entre ayer y mañana, hoy se me escapaba. El abrazo de mi hijo que no disfruté porque estaba pensando en el trabajo, la puesta de sol que no vi porque estaba mirando el teléfono, la conversación con mi madre que no valoré porque estaba apurado, la risa de un amigo que no escuché porque estaba distraído. Después de los 50, empiezas a entender el verdadero valor del tiempo. No el tiempo como concepto abstracto, sino el tiempo como experiencia vivida. Cada mañana que te despiertas es un milagro que no tiene garantía de repetirse. Cada café que tomas con alguien que amas podría ser el último. No lo digo para asustarte, lo digo para despertarte. Para que la próxima vez que estés sentado con alguien que quieres, dejes el teléfono, lo mires a los ojos y realmente estés ahí, presente, completo, sin dividir tu atención entre lo que fue y lo que será. Hay una forma de oración que aprendí hace años y que cambió completamente mi manera de vivir. Consiste en hacer de cada momento un acto de conciencia. Cuando caminas, sientes tus pies tocando el suelo. Cuando comes, sientes cada sabor. Cuando abrazas, sientes el calor del otro cuerpo. Cuando escuchas, realmente escuchas. No solo esperas tu turno para hablar. Es como si cada momento se convirtiera en una oración silenciosa.
un reconocimiento de que estás vivo, de que estás aquí, de que este instante, exactamente este instante, es todo lo que tienes y todo lo que necesitas. El pasado ya se fue, no puedes cambiarlo. ¿Puedes aprender de él? Sí, pero no puedes vivir en él. El futuro no ha llegado. ¿Puedes prepararte para él? Sí, pero no puedes controlarlo. Lo único que realmente tienes es este momento, este respiro, este latido, esta palabra, este silencio. Y cuando aprendes a vivir así, momento a momento, respiración a respiración, algo extraordinario sucede. La ansiedad se disuelve, no desaparece por completo, porque somos humanos y la mente siempre quiere viajar, pero pierde su poder sobre ti, porque ya no estás viviendo en un tiempo que no existe, estás viviendo aquí, ahora. Y aquí y ahora es donde está la paz. Y la novena lección, la última, la que de alguna manera contiene a todas las demás, es aprender a agradecer. Agradecer no cuando todo está bien, eso es fácil, cualquiera agradece cuando le va bien. Agradecer cuando todo parece derrumbarse, agradecer en medio del dolor, agradecer cuando no entiendes, agradecer cuando sientes que no puedes más, agradecer cuando las lágrimas no te dejan ver, agradecer cuando el mundo te dice que no tienes razones para agradecer. Eso es el verdadero agradecimiento y es el acto más poderoso de fe que existe. Porque cuando agradeces en medio de la tormenta, le estás diciendo al universo, le estás diciendo a Dios, le estás diciendo a la vida, confío en ti. No entiendo lo que está pasando, pero confío. No veo la salida, pero confío. No siento tu presencia, pero confío. Y esa confianza, esa fe inquebrantable, esa terquedad sagrada de seguir agradeciendo cuando todo parece perdido, eso es lo que transforma todo. Yo aprendí a agradecer después de perderlo casi todo. Hubo un momento en mi vida, un momento que no voy a describir con detalle porque todavía me duele, en el que sentí que no me quedaba nada, que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, todo lo que amaba, se había desvanecido. Y en ese momento de oscuridad absoluta, en ese fondo que creía que no existía hasta que lo toqué, hice algo que no tenía sentido, dije gracias. No sé por qué lo hice. No fue una decisión racional, fue algo más profundo, algo visceral, algo que venía de un lugar dentro de mí que yo no conocía. Dije gracias por el dolor, porque significaba que todavía podía sentir. Dije gracias por las lágrimas, porque significaban que todavía me importaba. Dije gracias por la soledad, porque me obligó a encontrarme conmigo mismo. Dije gracias por la pérdida, porque me enseñó lo que realmente importa. Y en ese momento algo cambió. No cambió afuera. Afuera todo seguía igual. Seguía en el mismo lugar, con los mismos problemas, con la misma oscuridad. Pero adentro algo se movió, como cuando la primera luz del amanecer aparece en el horizonte. Es apenas un hilo de luz tan tenue que podrías no verlo si no estás mirando, pero está ahí. Y ese hilo de luz, ese mínimo destello de esperanza, fue suficiente para seguir adelante. La gratitud no cambia las circunstancias. La gratitud te cambia a ti. Y cuando tú cambias, todo cambia. Porque el mundo que ves depende de los ojos con los que lo miras. Y los ojos de la gratitud ven posibilidades donde otros ven problemas. Ven lecciones donde otros ven castigos. Ven puertas donde otros ven muros. Después de los 50, cada día es un regalo que no te mereces, pero que recibes de todas formas. Cada amanecer es una segunda oportunidad. Cada respiración es una prueba de que todavía hay algo que hacer, alguien a quien amar, algo que aprender, algo que dar. Y cuando empiezas cada mañana con un gracias en los labios, aunque no tengas ganas, aunque no sientas la emoción, aunque tu mente te diga que no hay nada por qué agradecer, cuando lo haces igual, cuando agradeces por disciplina y no por emoción, estás plantando semillas de paz en el jardín de tu alma. Y esas semillas, aunque no las veas crecer, aunque parezca que nada está pasando, están trabajando en silencio, en lo profundo, en lo invisible. Y un día, sin aviso, sin anuncio, sin fanfarria, brotarán y tu vida se llenará de flores que no sabías que habías plantado. Estas son las 9 lecciones que quiero dejarte hoy. Soltar lo que no puedes controlar. Aprender a estar solo sin sentirte solo.
dejar de competir con los demás, perdonar sobre todo a ti mismo, aprender a decir no sin culpa, aceptar que no todo tiene explicación, cuidar tu cuerpo como el templo que es, vivir en el presente, aquí y ahora, y agradecer, siempre agradecer, incluso cuando no entiendas por qué. No son lecciones fáciles. Ninguna lección que realmente importa es fácil, pero son las lecciones que te llevarán a ese lugar que llevas buscando toda tu vida. Ese lugar que no es un destino geográfico, ni un logro profesional, ni una cuenta bancaria. Ese lugar que se llama paz. La paz no es la ausencia de problemas. La paz no es vivir sin dolor. La paz no es un estado permanente de felicidad donde todo es perfecto y nada duele. Eso no existe. Y quien te diga que existe te está mintiendo. La paz es algo mucho más real, mucho más profundo, mucho más bello. La paz es saber que pase lo que pase vas a estar bien, no porque seas fuerte, sino porque ya aprendiste a ser flexible. No porque tengas todas las respuestas, sino porque ya aprendiste a vivir con las preguntas. No porque nada te duela, sino porque ya aprendiste que el dolor es parte del viaje y no el final del camino. Yo miro hacia atrás y veo 50 años de vida. Veo errores, muchos errores. Veo decisiones que cambiaría si pudiera. Veo personas a las que le hice daño sin querer. Veo oportunidades que dejé pasar por miedo. Veo años que desperdicié tratando de ser alguien que no era. Pero también veo algo más. Veo una persona que a pesar de todo, a pesar de las caídas, a pesar del dolor, a pesar de las noches sin dormir y los días sin esperanza, sigue aquí, sigue de pie, sigue caminando, sigue creyendo, sigue amando. Y eso vale más que cualquier logro, cualquier título, cualquier reconocimiento, porque al final de todo, al final de esta vida que se nos escapa como agua entre las manos, lo único que realmente importa no es cuánto acumulaste, sino cuánto amaste. No es cuántas batallas ganaste, sino cuántas veces te levantaste después de caer. No es cuántas personas te aplaudieron, sino cuántas personas tocaste con tu presencia. La vida después de los 50 no es el ocaso, no es el final, no es el descenso. Es, si tú lo decides, el amanecer más hermoso que hayas visto. Porque es un amanecer que ves con ojos sabios, con ojos que ya lloraron lo suficiente para reconocer la belleza, con ojos que ya vieron suficiente oscuridad para valorar la luz, con ojos que ya se cerraron de cansancio tantas veces que cada vez que se abren celebran el milagro de un nuevo día. Hay un proverbio que dice que los jóvenes corren rápido, pero los viejos conocen el camino. Y hay tanta verdad en esas palabras, porque después de los 50 ya no necesitas correr, ya no necesitas demostrar nada, ya no necesitas convencer a nadie de tu valor. Tu valor no depende de tu velocidad, ni de tu productividad, ni de tu utilidad para los demás. Tu valor es inherente. Tu valor existe simplemente porque tú existes, porque fuiste creado con un propósito y ese propósito no tiene fecha de caducidad. No importa si tienes 50, 60, 70 u 80 años, mientras respires tienes algo que ofrecer. Mientras tu corazón lata, tienes amor que dar. Mientras tus ojos se abran, tienes belleza que contemplar. Mientras tu boca pueda hablar, tienes palabras que alguien necesita escuchar. No dejes que el mundo te convenza de que ya pasó tu tiempo. No dejes que la cultura de la juventud eterna te haga sentir invisible. No dejes que nadie, absolutamente nadie, te diga que tus mejores días ya quedaron atrás. Porque tus mejores días son los que estás viviendo ahora. No porque sean perfectos, sino porque los estás viviendo con una sabiduría que antes no tenías, con una gratitud que antes no sentías, con una paz que antes no conocías. Así que hoy, exactamente hoy, te invito a tomar una decisión, no una decisión grande, ni dramática, ni espectacular. Una decisión pequeña, silenciosa, íntima. La decisión de vivir en paz, la decisión de soltar lo que no puedes cambiar, la decisión de perdonar lo que te hizo daño, la decisión de agradecer lo que tienes, la decisión de cuidar tu cuerpo, tu mente y tu espíritu, la decisión de vivir cada momento como si fuera un regalo, porque lo es. La paz
no es algo que encuentras al final del camino. La paz es algo que llevas dentro del corazón mientras caminas. Y el camino, este hermoso y doloroso y maravilloso camino que llamamos vida, sigue adelante. Y tú, con tu sabiduría, con tus cicatrices, con tus risas, con tus lágrimas, con todo lo que eres y todo lo que has vivido, tú tienes derecho a caminarlo en paz, no mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando resuelvas todos tus problemas, ahora. La paz es ahora, la vida es ahora. Y tú eres suficiente, exactamente como eres, exactamente donde estás, exactamente en este momento. Recuérdalo cada mañana cuando abras los ojos. Recuérdalo cada noche cuando lo cierres. Y entre esas dos memorias, entre el despertar y el dormir, vive. Vive con paz, vive con gratitud, vive con amor. Porque al final, eso es todo lo que hay. Y es más que suficiente